27. Ese era el número de niñeras que habían cruzado esa puerta en los últimos 2 años, y cada una se había llevado consigo un fragmento del alma de Arthur Monteiro. La última acababa de irse, dejando un portazo que resonó por el vestíbulo de mármol, como el último clavo en un ataúd. Arthur no se movió de su suntuoso pero gélido despacho. El silencio en esa mansión era tan pesado que parecía tener cuerpo propio. Una bestia invisible que se había tragado las risas y la vida desde que su esposa, Elena, se había ido para siempre. Ahora, esa bestia amenazaba con devorar también a su único hijo, Leo, de 7 años, quien vivía atrapado en un mundo sin palabras desde la tragedia. Arthur miró el retrato sobre la chimenea. Elena, radiante, abrazando a un pequeño Leo que reía a carcajadas. Un dolor sordo y familiar le apretó el pecho. Estaba cansado de luchar, cansado de la esperanza que siempre terminaba en fracaso. Fue en ese preciso instante de rendición cuando llamaron a la puerta. Era Clara, una mujer de apariencia sencilla, con un rostro que delataba un pasado de dificultades, pero con unos ojos que poseían una calma inquebrantable. No llevaba ropas caras ni un currículum impresionante, solo una pequeña maleta y una necesidad desesperada por empezar de nuevo. Arthur la estudió con escepticismo. Ya conocía ese tipo de mirada, la de quienes creen que el amor y la paciencia todo lo pueden, sin saber que en esa casa el amor y la paciencia habían muerto hace mucho tiempo. No tenía ganas de formalidades ni de falsas promesas. Se levantó, rodeó su imponente escritorio y se detuvo frente a ella, mirándola desde arriba. «Mire, seré directo. Ya no tengo tiempo para tonterías», dijo con una voz áspera por la falta de uso. «He tenido aquí a las mejores psicólogas, a las niñeras más recomendadas del país, a mujeres que juraban hacer milagros. Todas han fallado». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. «La propuesta es simple. Si usted logra que mi hijo vuelva a hablar, yo me caso con usted». La frase quedó suspendida en el aire, absurda y brutal. No era una oferta romántica, sino un desafío, una prueba imposible diseñada para espantarla como a las demás. Era su forma de decir: «Esto no tiene solución, no me hagas perder el tiempo». Esperaba que ella se riera, se ofendiera o simplemente se diera media vuelta. Pero Clara no hizo nada de eso. Mantuvo su mirada fija en él, una mirada que no juzgaba, sino que parecía ver a través de su coraza de amargura. Vio al hombre desesperado, no al millonario arrogante. Tras un instante que a Arthur le pareció una eternidad, ella asintió levemente. «Acepto el trabajo, señor Monteiro», respondió con una voz suave pero firme, dejando claro que aceptaba el empleo, no la descabellada proposición. El primer encuentro con Leo fue exactamente como Arthur había descrito. El niño estaba en el suelo de su enorme habitación, un cuarto lleno de los juguetes más caros que el dinero podía comprar, pero él solo prestaba atención a un conjunto de simples bloques de madera. Sus pequeños dedos los movían, los apilaban y los reorganizaban con una concentración absoluta, ajeno a todo lo que le rodeaba. No levantó la vista cuando Clara entró. No reaccionó cuando ella se presentó. Era como si estuviera dentro de una burbuja invisible que nadie podía penetrar. Su silencio no era vacío, estaba lleno de algo que Clara no podía descifrar, una muralla construida ladrillo a ladrillo. Clara se sentó en el suelo, a una distancia prudente, y simplemente lo observó sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no intentaba forzar la entrada a su mundo, sino que esperaba, pacientemente, a ser invitado. La hostilidad del resto del personal no tardó en manifestarse. La gobernanta Elvira, una mujer rígida y cuya lealtad a la difunta señora Monteiro era casi una religión, la miró con abierto desdén. «Solo es otra más que se rendirá antes del fin de semana», le susurró a otra empleada, lo suficientemente alto para que Clara la oyera. «Nadie puede arreglar lo que está roto». Cada pasillo de la mansión parecía susurrar la misma historia de fracaso. El lujo era una fachada que ocultaba un profundo abandono, un mausoleo de recuerdos donde un padre y un hijo vivían como fantasmas. Al final de un día agotador y desalentador,
Mientras recogía la habitación de Leo después de que el niño se durmiera, Clara se detuvo a mirar las construcciones que había dejado en el suelo. Había pasado horas observándolo, memorizando sus movimientos. Las otras niñeras, en sus informes, habían descrito su juego como repetitivo y sin sentido. Pero Clara, con su perspectiva fresca y su intuición afilada por una vida de adversidades, notó algo que todos los demás habían pasado por alto. La disposición de los bloques no era aleatoria. Las formas que creaba no eran simples torres o casas. Se repetían ciertos patrones, ciertas secuencias, como las letras de un alfabeto desconocido, una estructura alta junto a una plana, seguida de 5 bloques pequeños en fila. Siempre la misma combinación en diferentes partes de la alfombra. No eran simples juguetes, eran las únicas palabras que conocía. Eran un código. Y Clara, con el corazón latiéndole de repente con una fuerza renovada, comprendió que su verdadero desafío no era hacer que Leo hablara, era aprender a leer el mapa de su silencio. Clara ha aceptado un desafío que parece imposible, en una casa llena de dolor y secretos. ¿Crees que logrará descifrar el misterioso lenguaje de Leo? Si crees en los nuevos comienzos y en la fuerza de la empatía, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ni un segundo de esta historia. Y no te olvides de contarme en los comentarios desde qué ciudad o país estás siguiendo este increíble viaje. Quiero saber hasta dónde llegamos juntos. Clara comprendió que la batalla por el alma de Leo no se libraría con palabras, sino con paciencia. Ignoró deliberadamente los manuales de psicología infantil que encontró acumulando polvo en un estante, y los consejos bien intencionados pero inútiles de las niñeras anteriores, cuyos informes leía por las noches. Todos partían de una premisa errónea, que el mutismo de Leo era un vacío que debía ser llenado. Clara, en cambio, partía de la certeza de que el silencio del niño era un lenguaje en sí mismo, un idioma complejo que nadie se había molestado en aprender. Así, su estrategia se convirtió en una inmersión total. Su arma más poderosa fue un simple cuaderno de tapa dura y un lápiz. Cada mañana, después de que Leo desayunara en su habitual aislamiento, ella lo seguía a su cuarto de juegos y se sentaba en el suelo, convirtiéndose en una sombra silenciosa, una cronista de su mundo interior. Las primeras páginas de su diario eran un caos de bocetos y anotaciones febriles. Dibujaba las estructuras de bloques desde diferentes ángulos, tratando de encontrar una lógica tridimensional. Anotaba la hora del día, el estado del tiempo, cualquier factor externo que pudiera influir en las creaciones del niño. Los demás empleados de la mansión la observaban con una mezcla de lástima y burla. La veían pasar horas inmóvil, simplemente mirando a un niño apilar madera. Para ellos, era la viva imagen de la ineficacia, otra alma ingenua destinada al fracaso. Pero Clara no estaba perdiendo el tiempo. Estaba cartografiando un territorio inexplorado. Lentamente, los patrones comenzaron a emerger de entre el aparente desorden. Descubrió que Leo tenía frases recurrentes. Una torre alta flanqueada por 2 cubos pequeños significaba algo. Una larga hilera de bloques planos, otra cosa. Eran sus ideogramas personales, los jeroglíficos de su dolor. Su dedicación inquebrantable no pasó completamente desapercibida para el niño. Aunque Leo nunca la miraba directamente, Clara notó cambios sutiles en su comportamiento. A veces, después de terminar una de sus complejas esculturas, se quedaba quieto por un instante más de lo normal, como si le diera tiempo a ella para registrarla en su cuaderno antes de desmantelarla y comenzar de nuevo. Era una concesión minúscula, casi imperceptible, pero para Clara fue una señal monumental. Era el primer indicio de un puente que se estaba tendiendo sobre el abismo de su soledad. En medio de esta rutina de observación, Clara sentía la necesidad de comprender el mundo que existía antes del cataclismo. La mansión, en su opulencia fúnebre, guardaba secretos en cada rincón. Un día, mientras buscaba material de limpieza en un ala de la casa que parecía en desuso, se topó con una puerta entornada. La curiosidad la venció. Entró en lo que parecía ser una biblioteca y sala de proyecciones privada, un espacio congelado en el tiempo.
El aire era denso, con el aroma a papel viejo y cuero reseco. Una fina capa de polvo cubría cada superficie, atenuando el brillo de la caoba y el dorado de los lomos de los libros. Sobre una mesa auxiliar, encontró lo que buscaba sin saberlo. Un viejo proyector de diapositivas y a su lado, una caja de madera con una placa de latón grabada que decía «Nuestro paraíso». Con el corazón palpitándole con una mezcla de aprensión y expectación, limpió la lente del proyector, cargó el primer carrusel de diapositivas y apagó las luces. Presionó el botón y el zumbido del ventilador rompió la quietud sepulcral. Un haz de luz cortó la oscuridad y una imagen brillante y llena de vida explotó en la pared blanca. Era Elena, la esposa de Arthur. Reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, y el sol se enredaba en su cabello. A su lado un Arthur mucho más joven la miraba con una adoración que dolía contemplar. Clic, la siguiente imagen. Un Leo de apenas 4 años, con las mejillas sonrosadas, corriendo descalzo sobre un césped perfectamente verde, persiguiendo pompas de jabón. Clic. La familia entera, haciendo un picnic bajo un árbol frondoso. El mundo que proyectaban esas imágenes era vibrante, ruidoso, lleno de un amor palpable que contrastaba brutalmente con la realidad asfixiante de la mansión. Clara pasó las diapositivas una por una, sintiéndose una intrusa en un santuario de felicidad perdida. Y entonces, una serie de fotos capturó toda su atención. Mostraban un espléndido jardín de invierno, una estructura de cristal y hierro forjado llena de plantas exóticas y flores de colores imposibles. En el centro, una pequeña fuente de piedra con querubines. Elena aparecía leyendo en un banco, Arthur podando unas rosas, y Leo, en varias tomas, jugaba felizmente alrededor de la fuente. Ese jardín era claramente el corazón de su paraíso familiar. De repente, una conexión eléctrica sacudió a Clara. Abrió su cuaderno a toda prisa, pasando las páginas llenas de sus dibujos. Y allí estaba, una de las construcciones más recurrentes y complejas de Leo, la que él armaba casi todos los días, era una réplica exacta, a escala, del jardín de invierno. La torre alta era el árbol frondoso, los cubos pequeños eran los maceteros, la larga hilera de bloques planos era el sendero de piedra, y en el centro, 5 bloques apilados de una manera muy particular, la fuente. Un ruido repentino la sobresaltó. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe y la luz del pasillo la cegó por un instante. Era Arthur. Su rostro, al ver la imagen del jardín proyectada en la pared y a Clara rodeada de los recuerdos de su familia, se contrajo en una máscara de furia y dolor. «¿Qué cree que está haciendo?», espetó, su voz un látigo en la quietud de la sala. «Le he prohibido tocar nada que perteneciera a mi esposa. Esto es una profanación». Su rabia era un huracán, la manifestación de años de pena contenida. Clara se levantó, su cuerpo temblando ligeramente, pero su voz, cuando habló, fue serena. En lugar de disculparse, sostuvo en alto su cuaderno. «No estoy profanando su pasado, señor Monteiro», dijo ella, su calma desarmando la ira de él. «Estoy intentando desesperadamente comprender el presente de su hijo». Caminó hacia él, pasando por el haz de luz del proyector, su sombra cruzando por un instante la imagen de su familia feliz. Le mostró la página con el dibujo del jardín. «Esta forma», explicó señalando el boceto y luego la fotografía en la pared. «Esta estructura que él construye cada mañana, sin falta, no es un juego, es este lugar. Su hijo no ha dejado de venir a este jardín ni un solo día. Está atrapado aquí». Arthur miró del cuaderno a la pared y de la pared al rostro convencido de Clara. Su furia se desvaneció, reemplazada por una conmoción abrumadora. La lógica de las palabras de Clara era tan simple y a la vez tan profunda que lo dejó sin aliento. Todas las terapias, todos los diagnósticos, y había sido ella, una completa extraña, quien había visto lo que estaba frente a sus ojos todo el tiempo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la oscuridad, con la imagen de su paraíso perdido iluminando la habitación.
Esa noche, Clara no podía dormir. La revelación la mantenía en un estado de agitación. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero aún le faltaba la pieza central del rompecabezas. Movida por un impulso, se levantó y caminó por los corredores silenciosos de la mansión, guiada por una intuición. Se dirigió hacia el ala oeste, donde sabía que se encontraba el acceso a aquel jardín de invierno. Y entonces lo vio. A través de una gran puerta de cristal que daba al exterior, la luz de la luna bañaba los restos de lo que una vez fue un lugar mágico. Ahora era una maraña de enredaderas muertas y vegetación salvaje, un esqueleto de su antiguo esplendor. Y de pie frente al cristal se encontraba la pequeña figura de Leo. Llevaba su pijama y estaba descalzo sobre el frío mármol. Tenía sus diminutas manos apoyadas en el vidrio como si quisiera atravesarlo. Su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos, espasmos de una pena tan profunda que no necesitaba sonido para hacerse oír. Su aliento empañaba el cristal, creando una pequeña nube que se desvanecía y reaparecía con cada respiración contenida. Estaba llorando por el paraíso que ya no podía alcanzar. La imagen del pequeño Leo, con su silueta frágil recortada contra el cristal y sacudida por un llanto sin sonido, se había grabado a fuego en la retina de Clara. Ya no era una cuestión de trabajo o de curiosidad, se había convertido en una misión personal, una necesidad imperiosa de derribar los muros, tanto físicos como emocionales, que mantenían a esa familia prisionera. El jardín de invierno había dejado de ser un simple lugar para convertirse en el epicentro del trauma, el corazón sellado de la mansión. Y Clara sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que debía entrar allí. Su primer movimiento, al amanecer, fue abordar a la persona que custodiaba las llaves y los secretos de la casa con igual celo. La gobernanta Elvira. La encontró en el office, supervisando el pulido de la platería con la precisión de un general de ejército. Clara, con una calma que no sentía por dentro, fue directa. «Elvira, necesito la llave del jardín de invierno». La mujer ni siquiera levantó la vista de un candelabro que estaba inspeccionando. Un silencio glacial se instaló entre ellas, solo roto por el suave chirrido del paño contra el metal. Finalmente, Elvira depositó la pieza sobre el terciopelo y fijó sus ojos oscuros y penetrantes en Clara. «Hay lugares que es mejor no profanar», sentenció, su voz tan afilada como un estilete. «Ese lugar es un santuario, no un patio de juegos para sus experimentos. El señor Monteiro fue muy claro al respecto. Esa puerta no se abre, jamás». Su postura era infranqueable, la de una guardiana leal que protegía no solo la propiedad de su señor, sino la memoria sagrada de su difunta señora. Clara intentó argumentar, explicarle lo que había visto, la conexión de Leo con aquel lugar, pero sus palabras rebotaban contra la muralla de lealtad y obstinación de la gobernanta. Comprendió que ese camino estaba cerrado. Solo había una persona que podía abrir esa puerta. Esa tarde, Clara esperó a Arthur en el gran vestíbulo. Cuando él llegó, con el cansancio de un largo día de trabajo marcándole las facciones, ella se interpuso en su camino hacia el despacho. Llevaba su cuaderno en las manos como si fuera un escudo. Arthur la miró, irritado por la interrupción. «Ahora no, Clara», dijo, intentando esquivarla. Pero ella no se movió. «Señor Monteiro, anoche vi a su hijo», comenzó, su voz resonando con una urgencia controlada. Estaba de pie, frente a la puerta del jardín. Estaba llorando. La palabra «llorando» pareció atravesar la armadura de indiferencia de Arthur. Se detuvo y la miró fijamente. «Él no llora», replicó, casi en un susurro, como si tratara de convencerse a sí mismo. «No ha llorado desde...» «Llora en silencio», lo corrigió Clara, abriendo el cuaderno en la página donde había dibujado la réplica del jardín. «Llora por esto. Cada día él reconstruye este lugar pieza por pieza, y cada noche llora frente a la puerta porque no puede entrar. Su hijo está llamando a una puerta que usted se niega a abrir. La llave que cura su dolor no la tiene ningún médico, la tiene usted en el bolsillo». La confrontación fue brutal en su simplicidad. Clara no estaba apelando a su compasión, sino a su lógica de padre.
Le estaba mostrando una herida abierta y la herramienta para cerrarla. La lucha interna se libraba en el semblante de Arthur. La furia, la pena, el miedo y una nueva y frágil chispa de esperanza batallaban en sus ojos. Durante un minuto que se sintió eterno, permaneció inmóvil. Luego, sin decir una palabra, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño llavero de plata. Había una única llave, opaca y de aspecto antiguo. Sus dedos la rozaron como si quemara. Se dirigió hacia el ala oeste y Clara lo siguió a una distancia respetuosa. El momento en que introdujo la llave en la cerradura fue de una solemnidad absoluta. El mecanismo, agarrotado por los años de desuso, protestó con un gemido metálico que pareció viajar por toda la casa. La puerta se abrió con un crujido lúgubre, un vaho de aire estancado, una mezcla de tierra húmeda, moho y el perfume fantasmal de flores muertas los golpeó. El paraíso que Clara había visto en las diapositivas ya no existía. Ante ellos se extendía el esqueleto de un jardín. Las enredaderas, antes controladas, ahora trepaban como garras por los cristales, cubriéndolo todo con un manto de hojas secas. Las plantas exóticas se habían marchitado, dejando solo tallos retorcidos y esqueléticos. La fuente de querubines estaba cubierta de verdín, y el agua estancada reflejaba el cielo gris como un ojo muerto. El tiempo se había detenido, pero la descomposición había seguido su curso implacable. Detrás de ellos, atraído por el sonido inusual, apareció Leo. Al ver la puerta abierta y el interior del jardín, su reacción no fue de alegría, sino de pánico puro. Dio un paso atrás, con los ojos desorbitados por el terror, como si hubiera visto a un monstruo. Corrió a esconderse detrás de una de las columnas del pasillo, desde donde espiaba con una mezcla de miedo y fascinación. Arthur se quedó paralizado en el umbral, abrumado por una ola de recuerdos. Pero Clara hizo algo completamente inesperado. Sin prestar atención al desorden ni al dolor palpable del ambiente, entró en el jardín. Se arrodilló junto a un arriate ahogado por la maleza y con una serenidad asombrosa comenzó a arrancar las malas hierbas con sus propias manos, una por una. No dijo nada. No miró a Leo ni a Arthur. Su acción era una meditación, un acto de fe. No era una labor de jardinería, sino un ritual. Estaba limpiando el espacio, física y espiritualmente, preparándolo para que la vida pudiera volver. Arrancaba las hierbas secas, como si extirpara pequeños focos de tristeza. Pasaron los días. La rutina de Clara se convirtió en un faro de constancia en la casa. Cada tarde, dedicaba una hora a trabajar en el jardín. Leo continuaba observándola desde la seguridad del pasillo, su escondite cada vez un poco menos alejado de la puerta. Arthur, por su parte, la observaba desde la ventana de su despacho. Veía a esa mujer tenaz, arrodillada en la tierra, trayendo orden al caos con una paciencia infinita. Un día, la sombra que la observaba desde la ventana se materializó a su lado. Arthur entró en el jardín, se quitó el saco de su traje de diseñador, se arremangó la camisa y sin cruzar una sola palabra, se arrodilló frente a ella y comenzó a imitar sus acciones. Trabajaron juntos en un silencio elocuente, cargado de un entendimiento mutuo que ninguna conversación podría haber logrado. Estaban juntos desenterrando la esperanza. Fue durante una de esas tardes, mientras afofaban la tierra alrededor del viejo banco de piedra que había sido el lugar favorito de Helena, cuando los dedos de Clara tropezaron con una resistencia dura y fría bajo la superficie. Intrigada, comenzó a cavar con cuidado, apartando la tierra húmeda con las manos. Arthur se detuvo a observar. Poco a poco, una forma fue emergiendo, una pequeña arqueta metálica, cuadrada y devorada por el óxido. El sonido metálico de las uñas de Clara al raspar la tapa corroída pareció romper un hechizo. Desde el pasillo, Leo, que los observaba como cada día, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos, normalmente vacíos y distantes, se abrieron con una intensidad sobrecogedora, fijos en el objeto que acababa de salir de la tierra. El temblor que sacudía su cuerpo cesó. Por primera vez en años, su parálisis se rompió. Dio un paso vacilante, cruzando el umbral del jardín por primera vez,
con la mirada clavada en el tesoro desenterrado que Clara sostenía entre sus manos. El aire en el jardín pareció espesarse, cargándose de una electricidad silenciosa. Los tres, Arthur, Clara y el pequeño Leo, formaban un triángulo de expectación alrededor de la arqueta metálica. El óxido que la cubría no era solo el resultado del tiempo y la humedad, parecía una costra protectora sobre una herida profunda. Leo se había detenido a pocos metros, su cuerpecito vibrando con una emoción desconocida. Ya no era miedo lo que se reflejaba en sus ojos, sino un reconocimiento atávico, como si una parte de su alma perdida hubiera emergido de las profundidades de la tierra. Arthur, por su parte, observaba el cofre con una mezcla de pavor y anhelo, como si supiera que en su interior aguardaba tanto la llave de su liberación como el veneno de su peor recuerdo. Clara, con una delicadeza extrema, forzó la cerradura oxidada. El quejido metálico que emitió al ceder fue el primer sonido que rompía el hechizo, un lamento de metal que llevaba años esperando ser escuchado. Con la tapa finalmente abierta, el contenido se reveló bajo la luz pálida de la tarde. Eran tesoros humildes, pero de un peso existencial incalculable. En la parte superior, una flor prensada, probablemente una rosa del jardín en sus días de gloria, ahora frágil y descolorida como un fantasma de papel. A su lado, un cochecito de metal despintado con una rueda rota, sin duda uno de los juguetes favoritos de Leo en otra vida. Y debajo de todo, reposando sobre un lecho de terciopelo descolorido, se encontraba el objeto que hizo que el mundo de Arthur se detuviera. Una pequeña grabadora de voz de bolsillo, de esas que funcionaban con microcasetes. El color abandonó el rostro del millonario, dejándolo con la palidez cerúlea de un espectro. Extendió una mano temblorosa, pero no se atrevió a tocarla. Era una reliquia de un tiempo feliz, y a la vez el artefacto central de la catástrofe. Clara, guiada por una premonición que le recorrió la espina dorsal como un escalofrío, tomó el pequeño aparato. Sus dedos cubiertos de tierra encontraron el botón de play. Lo presionó. Hubo un clic, seguido del siseo fantasmal de la cinta magnética girando. Era el sonido del tiempo mismo, rebobinándose hacia un instante fatídico. Y entonces, una voz llenó el jardín. Una voz femenina, melodiosa y cálida, rebosante de amor maternal. Era Elena. «Y ahora tu turno, mi amor», decía la voz con una risa contenida. «Graba un secreto para mamá, uno que sea solo nuestro». Se escuchó el sonido del aparato cambiando de manos, y luego una segunda voz. Una voz infantil, cristalina e inocente, la voz de un Leo que ya no existía. Con una claridad desgarradora, el niño dijo: «Mi secreto es que te amo». Inmediatamente después de que la última sílaba abandonara la cinta, la grabación fue violentamente interrumpida. No fue una explosión, sino un golpe sordo y húmedo, seguido de un grito ahogado y el sonido inconfundible de un cuerpo desplomándose entre la vegetación. Y después, nada. Solo el siseo de la cinta que seguía girando, grabando el silencio más atronador que Clara había escuchado jamás. El silencio de la muerte. Fue ese silencio el que finalmente rompió a Arthur. Las compuertas de su dolor, selladas durante años bajo capas de amargura y trabajo, reventaron. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra húmeda y un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta. Las palabras brotaron como un torrente de veneno y revelaciones. «Fue aquí», balbuceó, con la mirada perdida en el banco de piedra. «Tuvo un aneurisma, fulminante. Los médicos dijeron que no sintió nada». Su voz se quebró. Leo estaba con ella. Estaba jugando con esa grabadora. Era su juguete nuevo. Él acababa de decirle que la amaba cuando ella se desplomó. La verdad, en toda su crudeza devastadora, cayó sobre Clara con el peso de una losa. Lo entendió todo. La culpa. La insoportable carga que ese niño de 4 años había arrastrado solo durante años. En su lógica infantil y aplastante, había forjado una conexión causal terrible. Mis palabras mataron a mi mamá. El amor que había expresado se había convertido en su mente en el arma del crimen. Su mutismo no era una patología, era una penitencia.
un voto de silencio autoimpuesto para asegurarse de que sus palabras nunca más pudieran herir a nadie a quien amara. Las construcciones con los bloques no eran un simple juego, eran un mandala de su trauma, un ritual diario para tratar de reordenar un universo que se había hecho añicos en un instante. Cada día reconstruía la escena del crimen, el jardín, el lugar de su pecado, en un intento desesperado por entender o quizás por revertir lo irreversible. Clara sintió una oleada de compasión tan intensa que casi la hizo tambalearse. Miró a Leo, que se había quedado paralizado, con los ojos fijos en el rostro descompuesto de su padre. El niño estaba temblando, no de miedo, sino por el peso de una memoria que finalmente había sido verbalizada. En ese momento, Clara supo exactamente lo que tenía que hacer. No había terapia ni método que pudiera sanar una herida así, solo un acto de comprensión absoluta. Se arrodilló lentamente en la tierra, poniéndose a la altura del niño, rompiendo la jerarquía de adulto y convirtiéndose en su igual. Sus ojos encontraron los de Leo, y por primera vez el niño no apartó la mirada. Vio en ella no lástima, sino un entendimiento profundo. Clara tomó la pequeña grabadora. Sus dedos encontraron el botón de grabar. Lo presionó, y el suave clic resonó en el silencio expectante. Acercó el aparato a sus propios labios, y con la voz más suave y sanadora que pudo modular, un susurro que era casi una caricia, grabó un nuevo mensaje sobre el viejo silencio. «Mamá escuchó tu secreto, Leo», dijo, su voz embargada por la emoción, y fue lo último hermoso que oyó. Apagó la grabación. Luego, con un movimiento lento y deliberado, le extendió la grabadora al niño. No era una orden, no era una petición, era una ofrenda, un permiso para liberarse. Le estaba devolviendo el poder sobre su propia voz, sobre su propia historia. El mundo entero pareció contener la respiración. Arthur levantó la vista, sus lágrimas suspendidas, observando la escena. Leo levantó su mano temblorosa y sus pequeños dedos rozaron el plástico frío del aparato. Lo tomó. Lo sostuvo entre sus dos manos como si pesara una tonelada. Lo miró, luego miró a Clara y después a su padre. Acercó la grabadora a su rostro y sus labios pálidos y sin uso se separaron por primera vez en años. El universo entero pareció contraerse en el pequeño espacio entre los labios de Leo y la grabadora. El tiempo se volvió denso, el aire inmóvil. En ese instante suspendido, Leo apretó el botón de grabar. Un clic minúsculo, pero con la resonancia de un trueno. Acercó el aparato a su boca y desde las profundidades de un abismo de silencio que había durado una eternidad, un sonido emergió. Fue un susurro, frágil y rasposo por el desuso, un hilo de voz casi inaudible, pero que contenía el poder de un cataclismo. Grabó una única palabra en la cinta magnética: «Papá». Luego, como si ese acto hubiera roto las cadenas que lo aprisionaban, levantó la vista. Sus ojos, por primera vez en años, buscaron y encontraron los de Arthur. El puente entre dos almas rotas se reconstruyó en esa mirada. Y entonces repitió la palabra, esta vez en el aire, dirigiéndola directamente al corazón de su padre. «Papá». La palabra, una flecha de sonido puro, atravesó a Arthur. La presa de dolor que había construido a su alrededor durante años, ese dique de frialdad y trabajo, reventó en 1000 pedazos. Un gemido gutural, un sonido animal de pena y alivio extremos, brotó de su pecho. Se desplomó de rodillas en la tierra, abriendo los brazos, y Leo, como si despertara de un largo sueño, corrió hacia él. El abrazo fue de una violencia catártica. Arthur lo estrechó contra su pecho, sollozando sin control, con el rostro hundido en el cabello de su hijo. No eran las lágrimas silenciosas y amargas de la soledad, sino un diluvio purificador que arrastraba consigo años de culpa, de distancia y de una desesperación insondable. Cada sollozo era una palabra de amor que no había podido decir. Cada lágrima, una disculpa por su ausencia. Clara permaneció de pie, un paso atrás, convertida en la testigo silenciosa de aquel prodigio.
Las lágrimas también surcaban sus mejillas, pero eran lágrimas de una alegría empática, la gratitud de quien ha logrado regar una tierra yerma y verla florecer. El milagro no había sido hacer hablar a Leo, sino devolverle a un padre a su hijo. Los días que siguieron fueron como el lento amanecer después de una noche polar. La mansión, antes un mausoleo impregnado de una quietud opresiva, comenzó a respirar de nuevo. El cambio fue gradual, pero sísmico. El primer indicio fue el sonido. Pequeños ruidos que antes eran impensables comenzaron a salpicar el vacío sonoro. El titubeo de la voz de Leo redescubriendo el mundo, preguntando ¿qué es?, señalando objetos con un dedo curioso. Sus primeras frases eran torpes, fragmentadas, pero para Arthur eran la sinfonía más hermosa jamás compuesta. Pronto, a esa voz se unió el eco de su propia risa, un sonido que él mismo había olvidado que podía producir. Canceló reuniones, pospuso viajes de negocios y delegó responsabilidades. Su único y más importante proyecto era ahora la reconquista de la infancia de su hijo. La transformación más visible tuvo lugar en el jardín de invierno. Lo que había sido un trabajo solitario de Clara se convirtió en un proyecto familiar. Los tres pasaban las tardes allí. Arthur, con las manos cubiertas de tierra, enseñaba a Leo el nombre de las flores, mientras Clara preparaba limonada. Plantaron nuevas semillas, podaron las ramas secas y limpiaron la fuente de querubines hasta que el agua volvió a brotar, clara y cantarina. Con cada mala hierba arrancada, parecían extirpar un mal recuerdo. Con cada nueva flor plantada, sembraban una nueva esperanza. El jardín, al igual que ellos, estaba volviendo a la vida. En medio de esta reconstrucción, la dinámica entre Arthur y Clara mutó silenciosamente. La relación jerárquica de empleador y empleada se disolvió, dando paso a una complicidad forjada en la vulnerabilidad compartida. Hablaban durante horas por las noches, después de que Leo se durmiera. Arthur le confió historias de Helena, no con la pena de antes, sino con la dulce nostalgia de quien ha aprendido a integrar la pérdida. Clara, a su vez, le habló de sus propias cicatrices, de las dificultades que la habían moldeado y le habían otorgado esa extraña mezcla de resiliencia y empatía. La absurda promesa de matrimonio que Arthur había lanzado como un guantelete desesperado ahora flotaba entre ellos, no como un contrato, sino como una pregunta tácita y cargada de un nuevo significado. Incluso la rígida Elvira se rindió ante la evidencia. La primera vez que escuchó a Leo reír a carcajadas mientras jugaba con su padre en el jardín, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa misma tarde le llevó a Clara una taza de té a su habitación, un gesto de paz y de un respeto que las palabras no podían expresar. La casa estaba sanando, pero la felicidad a veces es un imán para las sombras del pasado. La noticia de la milagrosa recuperación de Leo se extendió más allá de los muros de la mansión, llegando a oídos de Ricardo, el hermano mayor de la difunta Helena. Ricardo era un hombre de negocios pragmático y cínico, que siempre había mirado a Arthur con una mezcla de envidia y desdén, considerándolo un hombre afortunado pero débil. Se presentó en la mansión sin avisar, con el pretexto de celebrar la buena nueva. Al ver a Leo hablando y jugando, su reacción no fue de alegría, sino de una suspicacia afilada. Observó a Clara con la mirada calculadora de quien detecta una anomalía en un balance de cuentas. Durante la cena, su veneno comenzó a destilarse. «Es verdaderamente un prodigio, Arthur», dijo haciendo girar el vino en su copa. «Casi demasiado bueno para ser verdad. Has tenido a las mejores mentes del país aquí, y ninguna logró nada. Y de repente aparece esta joven y voilà. Es casi como si hubiera encontrado la combinación de una caja fuerte». La insinuación era sutil, pero inequívoca. Arthur defendió a Clara con firmeza, pero Ricardo no se detuvo. Esperó el momento perfecto, cuando Clara se levantó para ayudar a Leo con el postre. «Solo te pido que seas cauto, Arthur», continuó en voz baja. «Recuerdo la ridícula propuesta que les hacías a todas. ¿No te parece una coincidencia conveniente? No existen los milagros, querido cuñado.
solo existen las agendas ocultas, y la tuya es una fortuna muy apetecible. Las palabras de Ricardo eran un ácido diseñado para corroer la confianza. Aunque Arthur las rechazó con vehemencia, la semilla de la duda, una semilla minúscula y oscura, fue plantada en un rincón de su mente. No dudaba de la bondad de Clara, pero las palabras de su cuñado le recordaron la locura de su propia oferta inicial, la vulnerabilidad de su desesperación. La promesa, que se había convertido en un sentimiento no expresado, volvía a ser un contrato, un problema. Esa noche, la atmósfera en la casa había cambiado. La alegría despreocupada había sido reemplazada por una tensión sutil. Después de acostar a Leo, Arthur esperó a Clara en su despacho, el mismo lugar donde todo había comenzado. Cuando ella entró, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad. Se giró para mirarla, y su expresión era una mezcla indescifrable de gratitud, afecto y una nueva y perturbadora incertidumbre. «Clara», comenzó, su voz más grave de lo habitual, «necesitamos hablar». Hizo una pausa, y el silencio se llenó con el eco de las palabras de Ricardo. «Tenemos que hablar de lo que te dije el primer día, sobre el matrimonio». El despacho, que meses atrás había sido el escenario de una proposición desesperada, se había transformado ahora en el crisol donde el futuro de 3 personas sería forjado. El aire estaba cargado, denso con las palabras no dichas y las dudas sembradas por la malicia de Ricardo. Clara sintió un frío recorrerle el cuerpo. Se preparó para lo peor. Una acusación velada, una compensación económica generosa a modo de despedida, el final abrupto de aquel frágil paraíso que habían construido juntos. El hombre que la observaba no era el mismo millonario arrogante y roto que la había contratado. Era alguien a quien había llegado a conocer y a apreciar profundamente. La posibilidad de perder esa conexión era un dolor más agudo que cualquier dificultad que hubiera enfrentado en su vida. Arthur permaneció en silencio unos instantes más, su mirada recorriendo el rostro de Clara como si intentara memorizar cada detalle. Y entonces, para sorpresa de ella, una lenta sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos, disipando la tormenta de incertidumbre. Se acercó a ella, no con la autoridad de un patrón, sino con la vulnerabilidad de un igual. Aquella fue la promesa más absurda y arrogante que un hombre hundido en su propia miseria podría hacer. Comenzó, su voz baja y resonante. Fue un desafío lanzado al vacío, una prueba imposible porque yo mismo había decretado que la situación era imposible. Hizo una pausa, tomando suavemente las manos de Clara entre las suyas. El contacto fue cálido, un ancla en la tensión del momento. «Mi cuñado tiene razón en una cosa», continuó, y el corazón de Clara dio un vuelco. «No existen los milagros, al menos no como él los imagina. Lo que tú hiciste, Clara, no fue un truco de magia, fue algo mucho más profundo y real. Por eso no has cumplido los términos de mi estúpida promesa». Clara lo miró confundida. «Tú no hiciste hablar a mi hijo», afirmó Arthur, y cada palabra parecía elegida con un cuidado infinito. «Tú le diste una razón para querer hablar, no le devolviste la voz. Le enseñaste el lenguaje universal de la empatía y la compasión. No solo le mostraste que no era culpable, sino que nos mostraste a los dos que era posible volver a sentir, a confiar, a vivir. Sanaste a Leo, pero también me salvaste a mí de convertirme en un fantasma en mi propia casa. Lo que tú lograste va mucho más allá de una cláusula contractual descabellada». Descartó las cínicas acusaciones de Ricardo con un gesto de la mano. «Hay personas cuyo único talento es medir el valor de los demás por el tamaño de su propia codicia. Lo que él no puede comprender es que tu recompensa nunca fue mi fortuna. Tu motivación fue la bondad, y eso es algo que su dinero jamás podrá comprar». Soltó una de las manos de Clara, pero solo para acariciar suavemente su mejilla. «Por eso no estoy aquí para cumplir una promesa hecha desde la desesperación», dijo, su mirada intensa y llena de una emoción sincera. «Estoy aquí para hacerte una propuesta nacida de la más profunda gratitud y del afecto más genuino. No quiero pagarte una deuda, Clara.
quiero invitarte a compartir una vida. No te pido que te cases conmigo para cumplir un trato, aclaró, su voz cargada de sentimiento. Te pido que consideres un futuro con nosotros, con Leo y conmigo, no como la niñera o la salvadora, sino como la pieza fundamental de esta familia que tú misma has reconstruido. Te invito a quedarte, a construir algo real y duradero sobre las ruinas de nuestro dolor, a ser mi compañera, mi confidente, y si algún día llegas a sentirlo, la madre que Leo eligió con el corazón. La propuesta, despojada de toda arrogancia y rebosante de una humildad recién descubierta, dejó a Clara sin aliento. Las lágrimas que temía derramar por tristeza ahora brotaban incontenibles, pero eran lágrimas de una felicidad abrumadora, el tipo de felicidad que uno cree que solo existe en los libros. La escena final no tiene lugar en un altar ni en una ceremonia suntuosa. Transcurre un año después, en una tarde dorada de primavera. El jardín de invierno es ahora una explosión de vida y color. Las enredaderas que antes parecían garras ahora ofrecen flores perfumadas, y el sol se filtra a través de los cristales limpios, pintando el suelo de mosaicos de luz. La fuente de querubines canta una melodía de agua cristalina, y el aire vibra con el zumbido de las abejas. Arthur y Clara están sentados juntos en el banco de piedra, que ya no es un monumento a la pérdida, sino un testigo del renacimiento. No están hablando, simplemente comparten un silencio cómodo, observando a Leo, que ahora tiene 8 años. El niño, que antes era una figura inmóvil y silenciosa, ahora corretea por el césped, persiguiendo una mariposa azul con la risa contagiosa y despreocupada de cualquier niño de su edad. Su voz clara y fuerte llena el espacio que antes ocupaba la aflicción. En un momento dado, Leo detiene su carrera. Se inclina y con una concentración infantil, elige la rosa más perfecta del rosal que Arthur y él plantaron juntos. Corre hacia el banco, con las mejillas sonrosadas por el esfuerzo y la alegría. Se detiene primero frente a Arthur y le da un beso rápido en la mejilla. «Te quiero, papá». Luego se gira hacia Clara. Le tiende la rosa, un regalo solemne y lleno de significado. «Para ti, mamá», dice, con una naturalidad que habla de meses de un amor cultivado día a día. Clara acepta la flor, su perfume llenando sus sentidos. Atrae a Leo hacia ella y lo envuelve en un abrazo que contiene todo el amor, la gratitud y el asombro del viaje que han recorrido. Arthur los rodea a ambos con su brazo, atrayéndolos hacia él en un abrazo familiar, un círculo perfecto de sanación y pertenencia. La cámara se aleja lentamente, mostrando a los tres juntos, una familia forjada no por lazos de sangre o por contratos absurdos, sino por la extraordinaria alquimia de la compasión. La mansión, que una vez fue una tumba de recuerdos dolorosos, es ahora un hogar vibrante, un testimonio de que las heridas más profundas pueden sanar y de que, a veces, un nuevo comienzo florece en el lugar exacto donde una vez reinó la desolación. La historia concluye no con el cierre de un trato, sino con la apertura infinita de un futuro lleno de promesas reales y cotidianas.